los ha preparado. Hermanos, pensaba mientras estábamos cantando que algunos de nosotros, no es esta la única iglesia, levantamos nuestras manos cuando cantamos, a veces cuando oramos. Y por ahí alguien que nos está visitando se preguntará por qué lo hacemos. No sé, se me ocurrió esa pregunta, que se podrían estar haciendo esa pregunta. Y ayer cuando estaba preparando, repasando el mensaje, uno de los salmos que yo estaba leyendo era el Salmo 63. Y en una parte del Salmo 63 y en una parte el salmista estaba anhelando, hoy como cantábamos en esa canción Te necesito y yo te busco, ¿se acuerdan? Y estaba en una necesidad muy, muy profunda del obrar de Dios en su vida. Y él en ese momento de sequedad espiritual, de sequedad anímica, estaba clamando a Dios para que Dios le diera y se presentara delante de él como ese Dios que él estaba tanto necesitando. Y en una parte, en el Salmo 63, 4 dice, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Alzando mis manos te invocaré. Y una manera de invocar el nombre, invocar a Dios sobre nosotros, invocar a Dios es decirle a Dios, eres el único Dios que necesito, tu persona, quiero que tu persona sea quien gobierne mi vida, invocamos el nombre de Dios. Él lo estaba haciendo levantando sus manos. Y esa es una entrega que hacemos a Dios expresándola a través de nuestro cuerpo, es simplemente eso. Por eso a veces nos arrodillamos delante de Dios con nuestro cuerpo, ahí estamos utilizando el cuerpo para demostrar que entregamos nuestra vida a Cristo, de rodillas. Nos humillamos delante de Él con nuestro cuerpo, no solo con nuestra mente y corazón, y ahí reconocemos la grandeza, el señorío y el reinado de nuestro Dios. Así que si no lo has hecho antes, a mí en una época, muchos años atrás, me costaba porque no lo entendía, hasta que el Espíritu Santo me lo reveló, que podía hacer eso y era un acto de devoción a Dios, lo empecé a hacer. A veces tenemos pesas de 5 kilos en cada brazo. ¡Uy, que nos cuesta tanto levantar las manos! Yo le voy a pedir a los que están muy atrás, si pueden, vengan adelante. No hay ningún problema que se muevan, se paran y vienen adelante, que desde acá se escucha con mucha más atención. Atrás puede haber mucha distracción. Los que están atrás me entienden. Por eso levántense y vengan a las primeras bancos, puestos, que van a poder atender con más atención. Yo cuando quería esconderme del profe, que porque no había estudiado, me iba atrás, para que no me vea. Y si me podía ubicar de tal manera que proyectándome él no me veía, ahí me sentaba. Ausente quería estar. No es este el caso, pero sé que acá adelante se escucha mejor. Se presta atención mejor. Pónganse de pie, vamos a leer los versículos que leímos el domingo pasado, porque quiero analizar otro aspecto sobre el cual no reflexionamos el domingo pasado. Y leímos Lucas a partir del versículo 5, Lucas 1 a partir del versículo 5. Y ahí estábamos hablando acerca de Zacarías, que era un sacerdote del Señor en la época en que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer. Y Zacarías era un sacerdote, tenía una esposa que se llamaba Elizabeth, ambos eran
temerosos del Señor. Y acá se narra lo que pasó acerca de esta familia. Estábamos viendo el domingo pasado acerca de cómo Dios activa a la consagración en las familias que se entregan a Dios. Y dice así la palabra de Dios: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo eso suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demoraba tanto en el templo. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Amén a la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y le ruego a Dios que abra nuestros corazones para que podamos entender la reflexión de esta palabra. Esta escena que acabamos de describir a través de la palabra de Dios habla de una familia, sacerdote él y esposa ella de un sacerdote, Zacarías y Elizabeth, que era un matrimonio ejemplo para
nosotros que tenemos familias o para todos aquellos que tienen el deseo de formar una familia en algún momento, porque es una familia, dice la palabra de Dios, un matrimonio que ambos eran rectos e intachables delante del Señor. No eran perfectos, no eran personas superdotadas, eran común y corriente como vos y yo, pero por la gracia de Dios tenían ese anhelo en su corazón de servirle a Dios, de obedecer su palabra y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No porque era sacerdote, esa era una función, era una tarea. Un sacerdote puede ser un miserable, un mentiroso, no me estoy refiriendo a Zacarías, a algún otro. Él era una persona común y corriente que tenía una función que Dios le había dado, pero en su corazón, junto con su esposa, habían decidido obedecer al Dios que les había dado la vida. Yo les comenté el domingo pasado que Zacarías es un hombre común y corriente como nosotros. Tenía una función particular, pero yo quiero desmitificar algo. Ustedes piensan por ahí que los pastores, la pastora o los que están en servicio son personas que no se pueden equivocar. Son personas que tienen una comunicación con Dios superior a la que ustedes pueden tener. Más de una vez me ha venido alguien a pedirme, ore pastor, que por favor tal y cual persona necesita de la ayuda del Señor. Le digo, pero vos también podés. Sí, pero usted es pastor. Y que yo, bueno, está bien, oro. Pero hacelo vos también. Orá por tu hijo, orá por tu tío, por tu vecino, por quien sea. Hacelo. No somos nada especial más que tenemos una función que cumplir como sacerdotes de servicio a la comunidad, a la iglesia. Y Zacarías, que era un sacerdote conocedor de Dios, conocedor de la Biblia, conocía las historias de Dios, conocía los milagros que Dios había hecho, los conocía porque los había leído en el Antiguo Testamento y creía en la palabra de Dios y, como dijimos, obedecía. Cuando Dios se acercó por medio de un ángel, cuando él estaba en el templo, sirviendo en el templo, se le acercó un ángel y escuchó cosas que Dios quería hacer con él, cosas que en su mente sonaban como imposibles que Dios pueda hacer, porque ni bien escuchó que su esposa iba a tener un hijo, enseguida su mente vino, tener un hijo siendo viejo, tener un hijo siendo mi esposa estéril durante toda su vida, tener un hijo después de haber orado, no sé, durante 50 años, voy a tener un hijo. Miren lo que hace el tiempo a través de nuestra fe. Cuando nosotros venimos orando por un cambio en nuestra vida, venimos orando para que nuestros hijos salgan de la droga, salgan de malas costumbres, de malas juntas, cuando pedimos que, no sé, nuestra hija, nuestro hijo forme una familia y vemos que eso no llega, es como que eso empieza a golpear nuestra fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no me contesta? Necesito un milagro que Dios haga en mi salud. ¿Por qué ese milagro no viene? Y seguramente Zacarías en su mente estaba pensando este ángel me viene a hablar de algo que esperé durante tantos años y nunca vino. Por eso no le creyó. Su mente ya estaba abandonada, estaba dejada en el olvido, porque pasó el tiempo y Dios no la había escuchado. Pero como yo les dije el domingo pasado, lo repito ahora, si en un momento de tu vida le hiciste una oración a Dios y por esas cosas de la vida dejaste esa oración colgada en el perchero, en una percha, y no la volviste a hacer, tal vez hasta te olvidaste. Yo te digo que Dios esa oración no la olvidó y la va a contestar a su debido tiempo. Era un sacerdote, un hombre de Dios,
que no le creyó a la voz de Dios. Su mente no estaba abierta a los milagros por el tiempo que había pasado de su pedido al Señor para que ese milagro suceda. ¿Y por qué no creyó si lo que sucedió fue sobrenatural? Había evidencias que le llevaban a entender que lo que Dios estaba haciendo a través de este ángel era sobrenatural. Fíjense, él estaba ahí en el santuario, estaba en el momento de encender el incienso que tenía que en el altar estar encendido siempre. Y la primera evidencia que tenemos es que, dice la palabra nos narra que estando Zacarías ahí en el templo, en esto un ángel, dice, del Señor se apareció. Se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Yo leo esto y a mí no me parece una entrada común. El ángel apareció como un espíritu, apareció en forma personificada como ángel. Y esto sin duda fue una experiencia sobrenatural, porque yo me imaginaba si en lugar del ángel hubiese entrado una persona, un hombre que podía entrar a ese lugar, uno de otros sacerdotes, a lo sumo se habría asustado por la sorpresa, pero había un susto nada más. Pero fíjense que él acá se asustó y tuvo temor. ¿Qué es esto que me está sucediendo? ¿Quién me apareció acá? A mí me gusta y pensaba cuando nuestras hijas eran chiquititas y ellas venían caminando por el pasillo de casa, yo me escondía en el baño y cuando ellas estaban llegando ahí yo ¡uh! Le hacía y ellas se asustaban. Algo así le habría pasado a Zacarías. Pero esto era otra cosa. Era una presencia, un ángel personificado o tal vez en forma de espíritu que Zacarías identificó que estuvo presente delante de él. Dios se había acercado a Zacarías y no lo entendió tal vez. Bueno, el segundo motivo es ese, que se asustó y el temor se apoderó de él, a tal punto que el ángel le tuvo que explicar y le dice, no tengas miedo, Zacarías. El tercer punto, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Y no solo le dice que tu oración ha sido escuchada, sino que le dice, tu respuesta ha llegado. Has obtenido la respuesta que tanto anhelaba, le dice el ángel. ¿Por qué? Porque le dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Quién puede venir a decirte que tendrás un hijo? Que ese hijo va a ser varón, no mujer, y que le vas a poner por nombre Juan. Solo Dios. El único que responde nuestras oraciones es el Señor y no hay otro. Y si esa oración no llega en el tiempo que nosotros queremos que llegue, es porque en el tiempo de Dios sabe que si nos da ahora la respuesta nos va a hacer, personalmente nos va a hacer daño, no nos va a servir, no la vamos a entender, vamos a desperdiciar lo que Dios nos dio. Por eso tiene que llegar a su tiempo y a la vejez de este hombre y su mujer llegó la respuesta. Esa es otra evidencia que Zacarías no supo identificar. Y la cuarta y última evidencia es cómo este ángel describió lo que Juan iba a hacer. Lo que Juan iba a hacer. Y le dice lo siguiente. Le dice a Zacarías, aunque Zacarías no creyó, le dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, por el nacimiento de Juan, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento.
Fíjense cómo el Señor toma una familia y el fruto de esa familia es para bendición de multitudes. Y yo estoy seguro que tu familia, mi familia, Dios la ha traído a la salvación, a conocer a Cristo, para que vos también, tu familia, sea de gran bendición para otras personas. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Dios ha decidido bendecir tu familia antes de que vos te hayas casado y hayas formado una familia. En la antigüedad bendijo tu familia. Dios no solo tenía un milagro, un propósito para que seguramente, sí, de hecho Juan después conoció, después cuando tuvo entendimiento, se enteró de cómo él milagrosamente había nacido, en qué condiciones había nacido. Y seguramente que esto reafirmó su deseo de servirle a Dios. Igual estaba lleno del Espíritu Santo. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Papá, mamá, si conoces a Dios de todo corazón, tenés la autorización y la capacidad de parte de Dios para que tus hijos se reconcilien contigo si es que hay enemistad entre ambos, para que tus hijos se reconcilien contigo, los padres con los hijos, los padres con las hijas. Tenés la autoridad para hacer esto, porque Dios envió el espíritu de Elías, es ese espíritu reconciliador que hermana, que armoniza el diario vivir de papá con sus hijos y sus hijos con papá y con mamá. Hacelo, hacelo. Pedile a Dios si necesitas esa intervención divina. Si tus hijos ya están en el Señor, bárbaro. Si no, orá para que ese espíritu de reconciliación descienda en tu hogar y haya armonía y reconocimiento del uno del otro. Este es un desafío para vos. Y si todavía no tenés hijos y ya te casaste, orá para que haya un hogar en armonía, en obediencia a Dios. Y dice por último, de este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan iba a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto para recibir del Señor. Estaba bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué loco podía decir esta palabra de un niño que todavía no había nacido? ¿Quién lo podía decir? Solamente Dios. Y con estos detalles de la manifestación de Dios y siendo Él sacerdote, no creyó. Tenemos que creer cuando Dios se está acercando a nosotros, cuando Dios nos está hablando, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que creerle a Dios. Y muchas veces leemos algo que decimos, esto para mí no puede ser. Y sí es para vos. ¿Para quién va a ser? Si estás leyendo la Biblia, cuando abrimos la palabra de Dios, Dios te habla. ¿Para quién va a ser esa palabra? Aunque no te guste, aunque piense que sea un milagro imposible como Zacarías. Cuando abrís la palabra de Dios, cuando escuchás un mensaje como este, cuando Dios te habla a través de las canciones que cantamos, es Dios que te está hablando, no lo rechaces, créele a Dios. ¿Cómo podré estar seguro?, dijo Zacarías. Y Dios le dio una señal, lo que Dios le estaba diciendo, ¿cómo voy a estar seguro? Decime cómo. No sé, retomaré la virilidad, mi esposa ya no esté estéril como está. No sé, decime algo. Y ese entorno donde estaba era pura señal de la presencia de Dios donde él estaba. Así que le pidió una señal. Dios le impuso una prueba difícil para ayudarlo a creer. Y la prueba fue, por un tiempo determinado por el Señor, le dice el ángel, no podrás hablar hasta el día en que todo esto
suceda. Toda palabra del Señor toda prueba del Señor tiene un final. Nunca Dios te va a dar una prueba que no tenga su final. Siempre lo va a tener. Pero esa prueba no es para dañarte, sino que es para quitar lo malo de tu corazón, para quitar lo pagano de tu corazón y el mío. Para eso es la prueba. Zacarías tenía que entender que había un Dios todopoderoso que todo lo puede, y le respondió con 2 milagros: tener el hijo y quedarse mudo. No sé cómo habrá hecho para explicarle a su esposa que tenían que tener un bebé, no sé, porque estaba mudo, qué sé yo cómo le habrá dicho. Algo así, no lo sé. Pero se ve que Elizabeth le entendió y tuvieron un hijo. Por medio de las pruebas, Dios en su amor nos ayuda a creer y conocerlo más. Conocerlo más. Estamos como familia pasando una prueba en este tiempo de varios años. Pero Dios me está dando palabra de que todo se está revirtiendo y con creces nos va a responder, porque le creemos a Dios. ¿Y cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puedo hacer para que mi intimidad, hoy lo hicimos juntos, es más fácil, hay música, hay canto, vemos a los hermanos entusiasmados? Yo estaba ahí sentado y cuando alabamos al Señor, golpeando las manos, aplaudiendo, para mí es estremecedor. Porque ese aplauso es para el Señor. Es estremecedor. Es un ruido de gratitud a nuestro Dios. Es estremecedor. Amós en capítulo 5, versículo 4, da esta sentencia. Así dice el Señor a Israel. Yo parafraseo. Así dice el Señor a esta iglesia. Búsquenme y vivirán. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Dale un aplauso al que vive. Porque Él quiere que sepas que cada vez que buscas a Dios, ahí tu vida rejuvenece, se expande tu vida. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Creemos de todo corazón que cuando te busco viene vida espiritual a mi vida. Sí, Señor. Sí, Señor, es así. Y fíjense, hermanos, más adelante lo repite y dice el versículo 6, busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor en medio de la enfermedad. Busquen al Señor cuando fracasan. Busquen al Señor cuando necesitan orientación. Busquen y vivirán. El vivirán ahí es la respuesta que están necesitando y transforma tu vida. Porque cuando no tenemos salida, el hecho de que Dios nos diga, aquí está la salida, todavía no me dio lo que necesito, pero aquí está la salida, ya mi espíritu cambia. Porque ya el Señor me dijo, Zacarías cuando se enteró que iba a tener un niño y quedó mudo, no dijo nada, pero por dentro estaría, voy a tener un hijo. No se escuchaba, pero lo iba a tener. Porque imagínense, de la nada quedó mudo. A veces uno le dice a la esposa de uno que tanto habla, Señor, así como Zacarías y parala un poquito. Mentira. Busquen al Señor y vivirán. Y Jeremías agranda esto un poquitito más, lo explica un poquitito mejor. Y dice Jeremías 29, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí está la clave.
buscarlo de todo corazón. Creer fervientemente que lo que Dios me está diciendo es así, amén. Hermanos, esta familia era una familia consagrada. En su error, Zacarías no le creyó a Dios, pero esto no lo descalificó para ser una persona sobre quien Dios iba a llevar adelante sus planes, porque lo dice claramente ahí. Esto sucederá, creas o no, esto sucederá porque Dios lo ha determinado. Era una familia consagrada a Dios. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cuál es el alcance de la consagración? ¿Qué tengo que hacer para que esa consagración personal y familiar cubra toda mi familia? Y déjame que use palabras que te puedan ayudar que me puedan ayudar y te puedan ayudar a vos a entender lo que te quiero decir. Consagrarse es vaciarse delante del Señor. Es separarse de todo aquello que sé que al Señor no le agrada. Es darme, entregarme a Él. Es rendirse delante de Dios. Y también no querer mezclarse con aquello que no me conviene, que sé que me va a dañar. Cuando le entregas el corazón a Dios, te vacías de lo pagano y te llenas de Dios y te ves hermosa y hermoso. Ante Dios y ante los hombres, sos ese tesoro con quien Dios sueña cumplir sus planes. Y ahí es donde la familia resplandece. Y ahí tenemos al gran hermano que ya no vive, está con el Señor, David, el rey de Israel, que en el Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, donde mi ser te anhela, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Este es un hombre que está buscando de Dios con todo su corazón, sin límites. Mi alma tiene sed de ti, dice. ¿Vieron cuando tenemos el alma dañada, reseca? Un alma que se pregunta por qué me pasó las cosas que me pasaron. Un alma que necesita alivio, descanso, que está entristecida, que está angustiada. Acá el rey David estaba pasando por el proceso de las amenazas de sus enemigos que querían su cabeza. Era una angustia terrible. Y a veces nosotros podemos estar pasando por esas situaciones y anhelar de que Dios sacie esa sed que tenemos en nuestro interior. Todo mi ser, y cuando habla todo mi ser está hablando espíritu, alma y cuerpo, anhela tu presencia y anhela tu sabiduría y tu salida en esto que estoy buscando. Dice: cual tierra seca, sedienta y sin agua. Está extenuado. Anímicamente estaba al borde de entregarse ya porque no daba más. Pero un hombre que conoce a Dios le presentó tal cual él se sentía, con el alma sedienta, todo su ser anhelando y buscando del Señor, y seguramente que estaba arrodillado, tirado en el piso, no lo sé. Y vieron cómo es la tierra seca, la tristeza que trae. El otro día, antes de ayer, estábamos mirando los contrastes, ¿no? Decían, en algunos lugares de la tierra tanta agua y en otros lugares de la tierra tanta sequedad. Y ahí se veía la tierra toda resquebrajada, deshecha, con huesos muertos, y se veía una necesidad tan grande. Y a veces nuestro espíritu está así.
está agrietado, está necesitando de un renuevo de Dios. Y Él lo expresó de esa manera. Y en el Salmo 62:8 dice: oh pueblo, confía en Él siempre. Oh iglesia, confía en Él siempre. Y cuando hablamos de siempre, hablamos de en toda circunstancia y situación, difícil o fácil, confía en Él siempre. Y dice: derrama ante Él tu corazón, pues Dios es tu refugio y el mío, pues Dios es nuestro refugio. Y saben que aquí el salmista escribió una palabra. Por ahí la tenés en tu Biblia, ahora no sé si en los celulares sale. Y la palabra es Elah, en hebreo, que quiere decir detente y reflexiona. Oh pueblo, confía en Él siempre. Derrama ante Él tu corazón, pues Dios es nuestro refugio. Cerra tus ojos un minuto. Cerra tus ojos un minuto. Y te llamo a detente y reflexiona un minuto. Confía siempre en el Señor. Siempre. Y saben que aquí cuando el salmista dice derrama ante Él tu corazón, es abrir el corazón de par en par, sin excusas, sin prejuicios, sin temores, sin malestar, aún habiendo pecado. Abre tu corazón delante de Dios. Ábrelo. Y decirle: Señor, aquí está mi corazón, herido, lastimado, anhelando de ti un refrigerio, un agua fresca, una palabra de consuelo, una palabra de ayuda. Aquí estoy. Aquí estoy. Y el salmista pudo abrir su corazón delante de Dios para que Dios lo sane, lo saque de esta angustia, porque sabía que su Dios era el Dios que lo resguarda. Dice: Dios es mi refugio. ¿Crees que Dios es tu refugio? ¿Lo tienes atesorado en tu corazón? Sabiendo que Él te va a resguardar, te va a traer seguridad a tu vida. Cuando estás en necesidad, abrí tu corazón cuando estás delante de Él, como ahora estamos delante de Dios. Y si estás pasando por un tiempo donde estás buscando a ese Dios en quien confías, le abrís el corazón y le contás ahí sentado, sentada donde estás, ¿qué te pasó por el cual tu corazón está dolido? Decíselo. Decile con tus propias palabras, suavecito. Tal vez la pregunta que le querés hacer a Dios es decirle: Dios, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste cuando te necesité? Tal vez en ese momento eras una niñita, un niñito que no entendía lo que estaba sucediendo. Y te estás preguntando: Señor, como niño, como niña no me supe defender y fui agredido. Y decirle al Señor cómo te sentís. Decirle al Señor: estoy dolido, dolida.
estoy triste. Necesitando una respuesta de parte tuya, no sé qué hacer. Decile cómo te sentís a tu Dios que tanto te ama. Y decile después qué deseas hacer con ese momento sobre el cual estás dialogando con Dios. El salmista claramente sabía lo que quería hacer y le dijo: tú eres mi Dios, te busco intensamente para que me hables, me guíes y me lleves por el camino correcto. Y a veces pensamos que hemos caminado mucho tiempo con el Señor, que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo programado. Dios hizo todo lo que tenía que hacer conmigo. Saben que yo hace muy poco tuve un encuentro con este mensaje, si bien el mensaje me vino después. Pero yo estaba necesitando un renuevo en mi vida, desesperadamente. Y no estoy hablando de 10 años atrás, estoy hablando de 5 meses atrás. Y le abría mi corazón al Señor, Él me trajo palabra con una metáfora muy hermosa que hay en la Biblia, que en algún momento la voy a predicar. Pero en mi angustia acudí al Señor, no fui a otro lado, no fui a ninguna persona, no fui a alguien que sé que me ama o me cuida. Fui al Señor, al Rey de Reyes, al que todo lo sabe, al que tiene la respuesta correcta, al que responde mis oraciones. A ese Dios fui. Y te invito a que vos vayas también a Él. Vos también. Si querés, hermano, yo quiero ahora levantar aquí en el frente un altar de adoración. Quiero invitarte a que abras tu corazón y vengas aquí adelante a recibir más del Señor. Esto es, como les explicaba antes, todo mi ser, como decía el salmista acá. Él dijo: te busco intensamente, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, buscan de ti. Y yo sé que hay necesidad de Dios en tu corazón. Yo tuve que orar a Dios, clamar a Dios, cambiar algunas cosas. Hubo varias cosas que Dios quería hacer en mi vida, así que me presenté delante de Él. Y yo te invito ahora para que consagres tu vida y tu familia al Señor y me acompañes acá, a un lugar de entrega, un lugar de sacrificio. Sé que podés orar en el banco donde estás, pero yo te digo y te animo para que con todo tu ser le digas a Dios: hoy vengo a buscarte. Vengo a buscarte, quiero derramar mi corazón delante tuyo, estar a cuentas contigo. Quiero entregarme a ti y tener un renuevo en mi vida, porque sé que la consagración no es superficial, sé que la consagración no es algo instantáneo,
Me quiero presentar delante tuyo y vaciarme delante tuyo para que vos me llenes de tu presencia. Separarme de todo aquello que no te agrada. Entregarme a ti, rendirme y tener las fuerzas necesarias